y hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos, que la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Muito boa tarde, camaradas. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro dos seminários estratégicos do MPA. Boa tarde, Anderson. Hoje quem fica a cargo da coordenação do dia sou eu, Marta, sou da Juventude do MPA, estou falando a partir de Salvador. Boa tarde, Marta. Boa tarde a todas e todos. Como Marta disse, é muito bom estarmos nessa tarde quente aqui na Bahia, né, Marta? Marta da capital, eu do interior da Bahia para o MPA Brasil e para o mundo. Estamos aqui hoje, nessa tarde, então, onde vamos ter, certamente, mais um bonito seminário com a participação de todas e todos. Então, queremos acolher a cada um e cada uma com um grande abraço virtual e que a gente possa, todas e todos, estarmos atentos e atentas, apesar do calor, vamos cada um agarrar, buscar nossa garrafinha de água para que se hidratemos bem e participemos de forma muito direta do nosso debate depois da exposição, certamente, que teremos do nosso convidado de hoje, que Marta agora certamente vai apresentá-lo. E aí hoje a gente tem o nosso tema sobre Projeto Nacional e Integração Latina. O debate vai ser em torno da via histórica e na relação da via histórica e a relação dialética entre o nacional e o projeto latino-americano, com a via de superação das condições de dependência e subdesenvolvimento. E para nos assessorar, para dialogar com a gente, estamos aí com o camarada pesquisador, educador popular Alfredo Burbano, que é da Colômbia, do Congresso de los Pueblos, e trabalha no Instituto Nacional Sindical. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes unas reflexiones, un abrazo muy fuerte aquí desde Colombia, desde el Congreso de los Pueblos y todas las organizaciones que lo constituyen. Mucha energía en esta mística inicial y bueno, vamos a compartir unas ideas generales de un tema que es complejo, que es una discusión histórica en el campo de la izquierda y de los pueblos en este momento. Espero que estas ideas, que son más una provocación para el debate, les sean de utilidad y que les sirvan en su proceso de formación, el proceso de formación que se ha planteado el MPA. Vamos a compartir una presentación, entonces, y vamos a ir siguiéndola. Entonces, por favor, compañeros, compañeras, ponemos la presentación. El micrófono está cerrado. Bueno. Bien, entonces esta discusión que se ha planteado en esta escuela de formación de MPA es un debate histórico en el campo de las organizaciones y los pueblos que quieren
cambiar la realidad. Es decir, es una discusión que se ancla en los orígenes de los movimientos de izquierda, principalmente libertarios, anarquistas y del marxismo. Es decir, estamos hablando de finales del siglo XIX y todo lo que lleva corrido el siglo XX y XXI. Es decir, que estamos ante un debate de orden histórico y que se ancla en unas premisas que le dan relevancia a este debate, es decir, donde se centra su importancia. Entonces, si nos estamos planteando transformar la realidad, pues en estos últimos tiempos implica hablar de la superación del capitalismo y de plantearnos un horizonte de nueva sociedad. A ese horizonte de nueva sociedad le hemos llamado socialismo. Otros procesos simplemente lo dejan en esto de nueva sociedad, pero para nosotros la superación del capitalismo implica fijarnos un horizonte radicalmente distinto. Y ese horizonte radicalmente distinto es una sociedad socialista. Entonces, el pensarnos cómo llegar a ese socialismo es una primera premisa de este debate de cómo se articula el proyecto nacional, la integración latinoamericana y, en últimas, el futuro de la humanidad y de los pueblos del mundo. Esta llegada al socialismo como horizonte nos plantea hoy con más urgencia la necesidad de construir una estrategia global. Es decir, que los pueblos del mundo tienen que pensarse como vanguardia de la humanidad, porque el capitalismo a todas luces nos está llevando a una debacle. Al capitalismo no le interesan los seres humanos ni los pueblos, sino únicamente su proceso de acumulación y de ganancia. Entonces le corresponde a los pueblos pensarse una forma de transformación. Eso no va a venir de las oligarquías y las burguesías globales, sino que tiene que ser construida desde los pueblos. Un tercer elemento de base de este debate, de anclaje del debate, es en últimas entonces cómo se articula en medio de esa estrategia el proyecto nacional, el proyecto latinoamericano o nuestro americano, como hemos preferido llamarlo aquí, y las luchas globales, es decir, las luchas en todo el mundo. Entonces, parte de la discusión que tenemos que ir resolviendo es cómo es esa articulación, qué corresponde y en qué tiempo a cada una de esas dimensiones, lo nacional, lo nuestro americano y lo global, pero con esa premisa de que las tres dimensiones tienen que estar articuladas. Y una cuarta premisa que le da relevancia al debate es que la discusión y la construcción la hacemos hundiendo nuestros pies y teniendo nuestro corazón en nuestra territorialidad, en nuestro territorio. Y eso le da sentido a una noción muy importante que articula hoy la estrategia de los pueblos y de algunos proyectos políticos, que es esa noción, esa concepción de poder popular. El poder popular, entonces, hunde sus pies en el territorio para desde ahí, con esa fuerza de la tierra, de nuestras raíces, darle sentido a las construcciones, tanto propias, pero también a las luchas, es decir, a lo que hacemos propio y a lo que enfrentamos. Entonces, sobre estas cuatro premisas podemos empezar a abordar esta discusión, que son premisas, pero a la vez son condicionantes del debate y de la construcción que estamos llevando a cabo. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, en ese hundir nuestros pies y tener nuestro corazón en nuestro territorio, entonces tenemos unos referentes teóricos políticos
que nos permiten orientar esta discusión, especialmente a los pueblos latinoamericanos o nuestroamericanos. Cada una de estas categorías, por supuesto, tendremos que profundizarlas o tienen que ser profundizadas y recuperadas por cada uno de los pueblos que estamos en esta lucha. Una primera de ellas es entender cómo fue el proceso de nuestra formación social americana. Es decir, cómo llegamos a ser lo que hoy somos. Y eso implica principalmente entender la constitución y la articulación de las dinámicas culturales, económicas, políticas a través de la historia. Como bien sabrán, en esta tierra que algunos pueblos le llamaban Abya Yala, como la gran tierra, el gran territorio, pues florecían y se construían distintas dinámicas civilizatorias que fueron en gran parte destruidas por la invasión europea. Pero esa no fue simplemente una destrucción pasiva, sino que hubo muchísima resistencia. Entonces, en esa resistencia tenemos que recuperarla y entenderla como una genética de la resistencia. Es decir, tenemos en la genética de los pueblos esos genes de lucha, de identidad, de propuesta, de cosmovisiones, que algunas se han perdido, tenemos que recuperarlas, otras siguen vivas, pero es nuestra base fundamental para poder abordar una estrategia hoy de proyecto nacional y de integración latinoamericana y global. Un segundo elemento que traigo para este debate es el planteamiento de Simón Bolívar de 1814, cuando entendiendo el futuro enfrentamiento que se iba a dar con el ya naciente imperio norteamericano, es decir, de los Estados Unidos, plantea: nuestra patria es América. También para empezar a disputar ese concepto nuestro americano que ha sido apropiado o robado por los Estados Unidos mismos, se apropian o se abrogan el ser ellos los únicos americanos. Entonces Bolívar dice, empieza a construir una visión más amplia, más allá de las patrias o de los países que estaban en pleno proceso de guerra de independencia, y comprende que no solamente la libertad de América, sino el futuro de América tiene que ser pensado en clave continental. Y entonces lanza, digamos, esa frase de nuestra patria es América, y pone como tres elementos claves ahí para explicar, para justificar esta necesidad de articulación, de visión ya más clara de articulación latinoamericana. Primero, hay que estar unidos para defenderse contra la agresión que ya se vislumbra de los Estados Unidos. Es decir, es unidos para defendernos. Segundo, para trazar un camino propio de progreso. Quizás aquí, digamos, Bolívar todavía tiene esa visión competitiva y lineal del desarrollo ligada a esa visión de progreso, pero sin embargo dice, necesitamos un camino propio para que el progreso sea efectivamente. Una visión quizás un poco competitiva frente a otros países más desarrollados, pero sin embargo, digamos, plantea esa necesidad de la unidad para poder avanzar en ese camino. Y por último, una tercera clave de este pensamiento bolivariano es reconocer las identidades de los pueblos nuestroamericanos o latinoamericanos, donde dice que los pueblos somos iguales. Es decir, que no hay un pueblo
por encima de otro, sino que los pueblos latinoamericanos todos somos iguales y por lo tanto debemos construir un proyecto común. Entonces, de Bolívar rescatamos esos tres elementos que son claves para el debate hoy, lógicamente reconociendo tanto las limitaciones, pero también el pensamiento visionario de Bolívar, trazado ya en 1814 frente a este tema que estamos discutiendo. Un poco más adelante, José Martí habla de nuestra América. Lo hace ya terminando el siglo XIX, en 1891, principalmente en su estancia en los Estados Unidos, donde él mismo más adelante dice: comprendí, estando en las entrañas del monstruo, lo que se le avecina a los pueblos latinoamericanos, y recoge también parte de ese planteamiento anterior de Bolívar y dice: no, la América es nuestra, la América es de los pueblos, y fija, digamos, unas nociones mucho más claras de antiimperialismo. Es decir, ya no, como Bolívar, digamos, Bolívar apenas alcanza a percibir la amenaza futura, pero José Martí sí entiende ya que se ha consolidado no solamente un imperio, sino que desarrolla dinámicas imperialistas de saqueo y dominación contra los pueblos del mundo y especialmente del resto de América, y plantea y delinea un antiimperialismo mucho más claro. Entonces, esta noción de antiimperialismo es una noción clave que ya se desarrolla desde el siglo XIX por los luchadores populares y que va a permanecer y que nos va a servir hoy también para delinear una estrategia propia. Y por supuesto, José Martí hace énfasis en la unidad de los pueblos, una unidad que para él es imperativa, es decir, sin unidad de los pueblos no se va a poder desarrollar el antiimperialismo ni se va a poder resistir frente a esa gran agresión que ya se cernía y que ya se venía ejecutando sobre los pueblos o el resto de los pueblos del continente. Pasamos, por favor. Bueno, un hecho significativo en la visión tanto antiimperialista como de la clave continental es indudablemente la Revolución Cubana y la irrupción de una serie de movimientos de liberación nacional, no solamente en América Latina, sino en Asia y en África principalmente. Entonces, digamos, aquí vamos a encontrar como una especie de consolidación de esa visión continental. El Che también muchas veces habló de que nuestra patria es América, pero incluso va a ir mucho más allá, en el sentido de entender que hay pueblos oprimidos y explotados no solamente en América Latina, sino que igualmente lo están en el continente asiático y africano. Entonces, la Revolución Cubana va a ser una luz, un faro en toda esta construcción de la autodeterminación de los pueblos y de la irradiación de los procesos de transformación hacia América Latina y hacia todo el mundo. Aquí, en el ideario de la Revolución Cubana, sale con mayor precisión un debate que hasta hoy está vigente y quizás todavía por resolver con más claridad, y es la articulación de las tareas democráticas, porque son las tareas en últimas de construcción de nación, y democráticas y de autodeterminación de los pueblos, con la construcción de un horizonte socialista o la construcción del socialismo. Y la Revolución Cubana es quien dice que esas dos tareas no son antagónicas, o sea, no se enfrentan, no se contradicen.
por el contrario, dice, los pueblos del mundo tienen que abordar simultáneamente los dos tipos de tareas. ¿Y por qué tiene que abordarlas simultáneamente? Porque las clases dominantes, es decir, las burguesías latinoamericanas en este caso, no fueron capaces de construir una nación, tampoco fueron capaces de lograr la independencia o de consolidar la independencia y la autodeterminación. Entonces eso le corresponde a los pueblos del mundo. Pero esa tarea no se puede quedar ahí. O sea, no es solamente lograr la independencia y la autodeterminación, sino que simultáneamente hay que construir el socialismo. Y entonces, digamos, aquí encontramos una de las piezas claves del debate actual, porque pues hay muchos procesos sociales y políticos que se han planteado la primera tarea, es decir, lograr cierta independencia frente al imperialismo o a los imperialismos, pero que no se plantean un camino de construcción del socialismo, sino que lo han hecho, digamos, para lograr un desarrollo propio. Desarrollo que es un concepto también bastante controversial, pero que, digamos, lo vamos a utilizar aquí en aras de la discusión. Entonces, aquí vamos a encontrar una especie de división, un partidor de aguas en la perspectiva de los movimientos y de las organizaciones políticas. Algunas entonces se plantean efectivamente unas tareas de autodeterminación, de construir nación, de lograr independencia y un camino propio del desarrollo del capitalismo. Mientras otras se plantean que esas tareas deben articular directamente con la construcción de un horizonte distinto, que es la construcción del socialismo. Es decir, la raíz puede ser igual, es decir, necesitamos independencia o determinación, pero unos están porque se desarrolle un capitalismo propio, un capitalismo nacional, y otros estamos porque esa autodeterminación empuje la construcción del socialismo. Entonces, esta discusión ya es más clara en la Revolución Cubana y planteada por los movimientos de liberación nacional. Y como decía antes, otro elemento que da luz en la Revolución Cubana es que esa construcción del socialismo no solamente debe ser continental, es decir, si bien se desarrolla o puede desarrollarse en países específicos, eso es insuficiente y que por lo tanto hay que desarrollar una perspectiva continental e incluso global. Y para la Revolución Cubana, esa revolución global, ese tránsito hacia el socialismo debe estar apoyado en lo que se denominó el tercer mundo, que son los pueblos oprimidos y explotados de América, Asia y África. Es decir, le da todavía una expresión territorial o espacial mucho mayor, con unos sujetos concretos. Los pueblos de los continentes explotados son quienes pueden, de una forma articulada, avanzar tanto en estas tareas de autodeterminación como de construcción del socialismo. Bien. Y en la Revolución Cubana también, la revolución se plantea una tarea concreta que pues fue expresada por varias construcciones y acciones en cabeza de Fidel, el Che y toda la dirigencia de la Revolución Cubana, que es la construcción de un movimiento mundial antiimperialista. Es decir, que enfrentar al imperialismo se puede hacer mejor si los pueblos de todo el mundo lo hacen. Es decir, y para ello hay que construir un movimiento antiimperialista global. Entonces encontramos expresiones como la tricontinental, la realización de una serie de encuentros y conferencias que permitieron el intercambio de movimientos de liberación nacional, partidos, pueblos, en fin, pensándose tanto en el antiimperialismo como en la necesidad de avanzar por el camino de la autodeterminación y del socialismo. Muy bien, entonces esos son como los referentes
centrales, muchos más, por supuesto, pero los centrales para esta discusión que recogemos de la Revolución Cubana. Un sexto elemento para poner en debate los encontramos en un movimiento de intelectuales latinoamericanos principalmente, que se llaman los dependentistas. Entonces, una serie de economistas, de sociólogos, también de luchadores populares, de activistas, empiezan un estudio para entender de mejor manera cómo es esa dinámica imperialista sobre el continente y cómo se genera esa dinámica de dependencia, sobre todo de América Latina frente al imperialismo norteamericano. Y generan, digamos, una teoría que es una teoría en una gran medida todavía vigente, es decir, con muchos elementos interesantes de análisis y de propuesta, en esa perspectiva de romper con el imperialismo y específicamente con la dependencia. Entonces, aquí hemos traído como dos referencias de las muchas que hay. Uno, Teotonio dos Santos, seguramente muy conocido y estudiado por ustedes, quien en Imperialismo y Dependencia, una obra de 1978, hace como las siguientes ubicaciones claves, es decir, reconociendo la dependencia del imperialismo norteamericano, Teotonio afirma que una primera tarea de los pueblos y movimientos es derrotar a las burguesías que hacen posible esa dependencia. Es decir, que la dependencia no sería factible si aquí las clases dominantes en América Latina no propiciaran, o sea, no facilitaran esa dinámica de explotación, saqueo y dependencia. Entonces, Teotonio dice, lo primero que hay que hacer es derrotar a esas burguesías periféricas que se alían dependientemente con el imperialismo, ¿sí? Y Teotonio dice, pero esa derrota no se debe quedar ahí, sino que inmediatamente hay que iniciar una transición al socialismo. Es decir, que en esa discusión anterior que mencionábamos sobre si solamente tareas democráticas y proyecto nacional o otro camino, los dependentistas en su gran mayoría arrancan por el segundo camino. Dicen, sí, hay que resolver el problema de la dependencia, pero hay que iniciar esa transición hacia el socialismo. Y lógicamente dice que no será posible la superación de la dependencia sin lograr pues esa derrota de esa burguesía como tal. Es decir, se plantea una tarea de orden político, o sea, no solamente los dependentistas se quedan en el análisis de la situación, sino que se plantean unas tareas de orden político que deben ser ya materializadas pues, por los pueblos y los movimientos y organizaciones. Pasamos, por favor. Otro dependentista que en este proceso formativo vale la pena estudiar con más detalle es Rui Mauro Marini, quien ya pone a jugar unas categorías que son totalmente actuales, pero que nacen, digamos, en el seno de esta corriente de análisis político, económico, que es el dependentismo. Entonces, Rui Mauro, por ejemplo, pone a jugar ya o evidencia en un libro que se llama Dialéctica de la Dependencia, lo que es la injusta división internacional del trabajo. Desarrolla teóricamente, mediante un análisis económico e histórico, cómo a los pueblos
de nuestra América se los ha especializado en transferir una serie de bienes, de materias primas y de ganancias, y como los otros países, los países del centro, en esa noción de centro-periferia, pues se han especializado simplemente en ganar, es decir, en recoger esas utilidades y aprovecharlas en beneficio propio para su propio desarrollo, para su propio camino de desarrollo. En esa perspectiva, Rui Mauro Marini hace un análisis también de las mentalidades y de las posibilidades o no de que las burguesías latinoamericanas pudiesen o no desarrollar un proyecto nacional, llegando a la conclusión de que históricamente han estado sometidas cultural e ideológicamente a los designios del imperialismo norteamericano y de sus monopolios de sus empresas, y que por lo tanto de ellas no es posible esperar esa transformación. Y aunque esta es una discusión planteada en los años 70, es una discusión muy actual, porque hoy varios de los gobiernos llamados progresistas o post-neoliberales, en muchos de los casos han hecho alianzas con parte de esas burguesías nacionales, bajo el entendido de que pueden contribuir al desarrollo de un proyecto nacional. Sin embargo, ya desde los 70, varios de los dependentistas demostraban que ni económicamente, ni culturalmente, ni ideológicamente eso era posible por el tipo de relacionamiento y de construcción de mentalidades burguesas que se había dado en estos territorios. Bueno, y también es importante ya de manera más actual cómo se ha desarrollado esta discusión en toda esta experiencia de gobiernos progresistas o de gobiernos llamados post-neoliberales. En eso sugiero la lectura de López Segrera. Creo que el libro se llama Crisis de los gobiernos post-neoliberales y ascenso de la nueva derecha en América Latina. Entonces, estamos todavía, me parece, en deuda de hacer un análisis más profundo de qué avances y qué obstáculos encontraron y qué concepciones orientó este ciclo progresista, tanto en la construcción de un proyecto nacional como en el avance hacia otro camino, no solo otro camino de desarrollo, sino otro camino de sociedad o de nueva sociedad. Entonces, entendemos en este caso que hay las experiencias, si bien están enmarcadas en un mismo ciclo histórico, son distintas. No es lo mismo el camino recorrido por el proceso bolivariano de Venezuela como por Bolivia bajo la conducción de Evo y el movimiento al socialismo, o la experiencia de Lula, el PT y sus alianzas en Brasil, o los Kirchner en Argentina, etcétera. O sea, si bien todos ellos coinciden en un tiempo concreto de gobiernos postneoliberales o de ciclo postneoliberal, pues cada uno tiene sus propias características que está aún por evaluar. Sin embargo, López Segrera hace una primera crítica como de entrada en el enfoque y dice, bueno, aquí estos gobiernos no lograron superar el extractivismo, sino que se mantuvieron en esa dinámica de modo de producción extractivista articulado de forma dependiente a las grandes empresas transnacionales, y por esa vía siguieron exportando bienes y capital hacia
hacia el centro y a través de esas empresas. Sí lograron financiar mediante esa exportación de materias primas muchos programas sociales, pero no lograron romper pues la dependencia, ni mucho menos avanzar mucho en ese camino propio de desarrollo si esa fuera la intención. Entonces, aquí encontraríamos una séptima dimensión. Todas ellas nos sirven como referencia para el debate que nos estamos planteando. Entonces, estas son como las referencias que propondría para la discusión y para siguientes estudios y debates que seguramente podrán acordar en su escuela. Pasamos, por favor. Bien, teniendo esos elementos más de referencia teórica e histórica, entonces recordemos que la pregunta, intención que nos estamos haciendo aquí es, bueno, o sea, ¿cómo podemos construir una estrategia desde los pueblos que nos permita enfrentar esa reconocida situación de dependencia y sometimiento y que nos permita avanzar por un camino de autodeterminación, pero también rumbo a una nueva sociedad? Entonces aquí vamos a utilizar un concepto de estrategia muy sencillo, pues, o sea que la estrategia en general en las ciencias políticas y desde los movimientos se define como un dispositivo integral de acción y de construcción de poder, que está anclado en las raíces de la realidad y en los propósitos. Es decir, si aquí decimos queremos ir hacia el socialismo, eso va a definir el sentido y el carácter de la estrategia que nos estamos proponiendo. Y de la realidad en el sentido de que toda estrategia ancla también sus raíces en la realidad que se quiere transformar. Digamos, esa es una simplificación quizás de la lógica marxista de entender la realidad para transformarla. Entonces, la herramienta, diríamos, para transformar esa realidad, después de esa máxima filosófica de Marx en sus tesis sobre Feuerbach, es la herramienta de esa transformación, es la estrategia. Bien, en esa perspectiva, aquí, digamos, es otra discusión, pero solamente hago referencia que la estrategia atraviesa distintas categorías, desde, digamos, lo más histórico hasta el momento político, que es el momento actual, donde se exacerban o se expresan con mayor claridad las contradicciones de clase en la sociedad. Entonces, aquí brevemente diríamos, estamos en la época de un capitalismo que está en crisis. Quizás hemos iniciado ya hace un tiempo diversos caminos de transición al socialismo, dentro de los cuales encontramos la antigua experiencia de la Unión Soviética y de otras revoluciones, y otros caminos que los pueblos van ensayando. Es decir, es una época que si bien domina el capitalismo como modo de producción, pero también como fuerza ideológica, o sea, tiene la hegemonía, a su interior ya han germinado propuestas de revolución y de transición. Entonces, es una época bastante compleja y cada vez se complejiza más. Entonces, es una época llena de contradicciones donde ya ha iniciado la transición, pero todavía domina el capitalismo o el capital con toda su lógica. En esa categoría de fase nos invita a entender cómo ha sido
la constitución de las sociedades latinoamericanas. Entonces, aquí ya decíamos, el capitalismo en esta territorialidad es un capitalismo dependiente. Bajo esa lógica de la linealidad, es un capitalismo subdesarrollado, porque no alcanza ni siquiera las condiciones que el capitalismo ha alcanzado en Europa, Estados Unidos, Japón, etcétera, ¿sí? Entonces es un capitalismo deformado, según otros economistas. Es decir, es un capitalismo que está hecho fundamentalmente en clave de esa dependencia de la que hablábamos y que nos plantean los dependentistas, de exportar tanto bienes naturales, y para garantizar esa exportación de bienes naturales o materias primas hay que ejercer la violencia y la sujeción política e ideológica sobre los pueblos que están luchando por la independencia. Entonces, ahí encontramos esa realidad. Y las categorías periodo y coyuntura nos invitan a hacer una evaluación de quiénes son los bloques que están enfrentados dentro de una sociedad y cuál es la correlación de fuerzas actual, que finalmente eso se va a concretar en el momento político. Entonces, si vemos lo que está ocurriendo en los últimos 2-3 años en América Latina, vemos una exacerbación de toda la lucha de clases. Por un lado termina una experiencia de ciclo progresista, pero luego hay nuevos ejercicios a través de la vía electoral, por ejemplo, en el caso peruano, que es muy actual, pero por otro lado los pueblos han salido a las calles en levantamientos populares. Entonces ha habido levantamientos en 2019, 2020, 2021, en Chile, en Honduras, en Haití, en Panamá, en Colombia. Hay lucha porque caigan los gobiernos de derecha en otras partes, caso Brasil y también Colombia, en fin. Es decir, que el periodo y la coyuntura por la cual estamos pasando hace emerger nuevos sujetos, ratifica el protagonismo de los pueblos en esta pelea, genera otro tipo de contradicciones, porque además estamos atravesados por la gestión desde los poderes globales de la pandemia de COVID-19, es decir, como que todos los tiempos se aceleran y llegamos a un momento político de definiciones. Es decir, hoy estamos en que cualquier camino es posible, o hay un camino donde los pueblos se movilizan y se imponen, o hay un camino de regulación desde el capital concediendo algunas cosas, o hay un camino de represión, y todos los tres son posibles todavía. Pues bien, la estrategia entonces es ese dispositivo que, entendiendo lo que pasa en cada una de estas dimensiones históricas, es capaz de plantearse una dinámica de construcción de poder para que hacia los pueblos se genere una mayor acumulación de capacidades en la transformación de la realidad. Y pues aquí estamos diciendo que esa estrategia nos debe llevar a lograr la autodeterminación de los pueblos y enrutarnos definitivamente por la construcción del socialismo. Bueno, no profundizo en esto, solamente tener en cuenta como este concepto de estrategia, que es el que entonces va a estar aplicando tanto en el entendimiento del debate dónde vamos, como en los siguientes claves que vamos a ver sobre por dónde podríamos articular una estrategia desde los pueblos en clave de estas dos cosas que permanentemente estamos hablando. Pasamos, por favor. Bien, entonces tenemos unos propósitos que fue como la primera, o unas premisas, unos referentes de orden teórico
y el concepto de estrategia. Entonces ahora vamos a ver cómo juntamos todo eso en unas claves de lo que podría ser una estrategia desde los pueblos para superar la dependencia, lograr la autodeterminación y avanzar hacia el camino del socialismo. En el entendido de que la mayoría o casi todos los referentes teórico-políticos y las intenciones plantean que la lucha y el avanzar por ese camino hacia el socialismo debe hacerse mediante la integración de las luchas de los pueblos. Es decir, desde donde el proyecto nacional, que todos seguramente todas vamos a seguir construyendo, sigue jugando, pero que no debe estar aislado, sino que debe ganar una perspectiva continental y global. O sea que quizás, digamos, ese debate histórico sobre si revolución y socialismo en un solo país o a nivel global que se planteó alrededor de la revolución rusa, hoy lo tenemos más o menos superado. Es decir, hay que hacer las tres cosas en nuestro caso: construir un proyecto nacional de nación, porque las burguesías de nuestros países no lo hicieron, pero simultáneamente hacer una integración de luchas latinoamericanas y a la vez pensar en la revolución global. O sea, las tres cosas para nosotros no son contradictorias, sino que son necesarias. Esa articulación es necesaria. ¿Listo? Entonces, en esa perspectiva, unas claves de lo que podría ser una estrategia de los pueblos. Entonces, esto que estamos diciendo aquí de manera un poco rápida y muy superficial, un horizonte común es una tarea urgente. Es decir, que generar un consenso de que estas articulaciones son necesarias, ¿sí? Y ese horizonte común entonces debe llevarnos a los pueblos del mundo a acordar, si se quiere, que aquí lo que tenemos es que superar el capitalismo. O sea, que el capitalismo en medio de su crisis nos está arrastrando con todo esto de la crisis ambiental, climática, la crisis de las migraciones, en fin, a una debacle, y que no hay una salida posible dentro del capitalismo. Por lo tanto, tenemos que superarlo y que acordemos nuevamente, refrendemos ese acuerdo de los pueblos del mundo de que vamos a construir el socialismo. Quizás esto pueda ser del ABC, pero hoy no tenemos, digamos, ese acuerdo, sino que hay unos pueblos que avanzan por una perspectiva y otros por otra. Entonces tenemos que reconstruir ese consenso global, latinoamericano y nacional. Una segunda clave, que entendamos nuestra América como un territorio de lucha y construcción. Es decir, esto que estamos haciendo aquí, pero seguramente la articulación a través de plataformas continentales, el entendernos como pueblos que tenemos unas identidades y unos propósitos comunes debe llevarnos a la idea de que esta lucha es una lucha nuestroamericana, ¿sí? Y necesariamente como movimientos socioterritoriales tenemos que hacer de nuestra América el territorio de lucha y construcción y llevarlo a la práctica, pues, hasta que no sea una cosa declarativa únicamente. Tercero, esa idea y concepción del poder popular debemos irradiarla en el sentido de que ahí está la fuerza y capacidad de los pueblos para articularse y transformar la realidad. Es decir, nosotros tenemos, claro, o sea, el capital y las oligarquías tienen un gran poder expresado en su acumulación de riquezas y en los grandes medios disponibles, pero los pueblos tenemos también nuestro propio poder y nuestras propias capacidades. Debemos potenciar ese poder popular en el sentido del enfrentamiento estratégico que estamos llevando a cabo. Tercero,
construir una agenda de lucha hoy que tiene una especie de principios, ¿sí? O sea, necesariamente es una lucha anticapitalista, antiimperialista, tal como lo venimos diciendo, también anticolonialista porque el imperialismo y el capitalismo siguen desarrollando una dominación de orden cultural sobre estos pueblos y su hegemonía en gran medida se basa en esa dominación cultural, por lo tanto la lucha cultural y de un proyecto cultural propio se hace urgente en esa perspectiva anticolonialista, pero también antipatriarcal y antirracista, que son el patriarcado y el racismo son componentes inherentes del capitalismo hoy en nuestros territorios. Entonces, digamos, no se podría entender hoy, o no se entiende una lucha anticapitalista sin que sea a la vez antipatriarcal y antirracista. Entonces, estas perspectivas, digamos, de una agenda estratégica, pues también debemos llenarlas de contenido, pero que no se nos quede ahí sin mencionar. Pero a la vez, entonces, digamos, una perspectiva que se afirma, porque aquí antes estamos diciendo los antis, pero entonces, ¿en qué nos afirmamos? ¿Sí? Entonces, tenemos que afirmar nuestras luchas en la autodeterminación de los pueblos, en las identidades, en el poder del pueblo, en el poder popular, en nuestra inmensa capacidad de construcción y de riqueza cultural, artística, en el feminismo popular, en nuevas visiones de relación con la naturaleza, etc. Es decir, tenemos tanto una agenda de lucha contra como una agenda de afirmación en lo que ya tenemos y en el camino recorrido. Bien, pasamos por favor. Listo. Y podemos ir encontrando unos ejes concretos de lucha y construcción. Ya resuelto el problema de que necesitamos estar actuando como pueblos unidos y articulados, pues entonces podemos ir discutiendo y llenando de contenido unos ejes concretos. Aquí menciono algunos, pero seguramente faltan muchos. Primero, un eje clave en estas articulaciones y en la disputa frente al capital es que logremos articular y construir una economía campesina, una economía popular y una lucha conjunta por la reforma agraria. Entonces, dentro de los ejes comunes de nuestra formación económico-social latinoamericana, encontramos esa tarea pendiente, o sea, que son tareas de orden democrático, insisto, y que aquí los pueblos han tenido que peleársela con la movilización, con la recuperación de las tierras, con los asentamientos, con la construcción de otro tipo de circuitos económicos que permitan la soberanía y la autonomía alimentaria, e incluso la seguridad alimentaria desde los pueblos. En esa perspectiva, ahí encontramos características comunes prácticamente en todos los pueblos latinoamericanos, con la presencia de capitalistas que concentran la propiedad de la tierra, que ejercen dominación sobre la tierra y el territorio y que impiden que la economía campesina pueda desarrollarse. Entonces, en esa perspectiva, ahí hay un eje que nos compete a todos y todas, a todos los pueblos, a todos los movimientos de los países, y que tenemos que mirar cómo hacemos efectiva esa articulación. Todos y todas venimos avanzando en
en una transición hacia la agroecología, por ejemplo, pero debemos compartir de mejor manera. Todos venimos construyendo mercados comunitarios y campesinos, pero como entre los pueblos somos capaces de construir circuitos ya no solamente locales, nacionales, sino circuitos, en este caso nuestroamericanos, en ese eje. Un segundo eje de lucha, indudablemente, es la desmilitarización. La desmilitarización de los territorios y de las sociedades. La militarización, en algunos casos, con presencia de fuerzas militares norteamericanas, es un problema y una realidad que nos cobija también a varios o casi la totalidad de los países de nuestra América, y entonces esta es una pelea, en esa pelea por la autodeterminación de los pueblos, desmilitarizar los territorios, quitar las bases militares, hacer que se retiren, luchar contra los convenios de asistencia militar que le permiten a los ejércitos nacionales ejercer la represión contra los pueblos. Es una lucha común, y es una lucha cada vez más urgente, que se ancla finalmente en la lucha por los derechos humanos. Tercero, pues tenemos que emprender las transiciones de las cuales las venimos haciendo muy localmente, tenemos que hacerlas nuestroamericanas. Entonces, superando el extractivismo y esa visión de desarrollo y cambiando esa visión de desarrollo por otra. Quizás pues el buen vivir pueda darnos otra, o sea, la noción de buen vivir pueda darnos otra perspectiva o ser otro paradigma. Si no es ese, es otro, pero debemos construir, pues, o sea, debemos superar tanto el extractivismo como esa visión capitalista del desarrollo para construir una visión y un horizonte propio y emprender definitivamente de manera continental esas transiciones socioambientales, la transición de la agricultura, de la revolución verde hacia la agroecología, la transición energética, en fin, una serie de la transición ambiental, o sea, de gestión de estos bienes naturales de otra manera en esa nueva relación ciudad-naturaleza, etc. El cuarto elemento es la lucha por la democracia, no la democracia formal que han implementado las oligarquías latinoamericanas en nuestros países, y digo formal en el sentido de la división de poderes, la democracia liberal, sino una democracia popular que tenemos que seguir llenando de contenido, pero como hoy hay una amenaza autoritaria, o ya se ejerce el autoritarismo en varios países, pues la lucha por la democracia cobra un sentido fundamental. Entonces hay que luchar contra el neofascismo, contra el autoritarismo, contra las dictaduras, pero a la vez debemos resignificar el sentido de la democracia para ir construyéndola desde nuestros pueblos. Quinto, una nueva arquitectura de la integración. Todo esto necesita herramientas. Hay que hacer una evaluación a fondo de los avances y obstáculos de la construcción que en cabeza de Hugo Chávez se hizo en nuestro continente, con una serie de instrumentos que permitía esa integración, principalmente de gobiernos, y estamos hablando cuáles son los instrumentos de la arquitectura de integración desde los pueblos, que no necesariamente pueden entrar en contradicción con lo que hacen gobiernos progresistas, pero que tampoco dependen de ellos. Es decir, que la experiencia anterior que estuvo demasiado centrada en los gobiernos y con menor o poca participación de los pueblos, entonces tenemos que hacer como una democratización, digamos, de esa nueva arquitectura de integración. Y sexto, que es muy importante, un proyecto cultural de los pueblos nuestroamericanos, donde aquí tenemos muchísimas fortalezas, pero que necesitan ser más integradas, más compartidas
que hagamos más luchas y cosas juntos y juntas. Entonces, tenemos la fortaleza de los pueblos, de toda la experiencia de educación popular. Eso es un patrimonio de los pueblos y que recorre con distintas visiones y experiencias toda nuestra América. Entonces, ojalá pudiéramos construir un proyecto de educación popular y política desde los pueblos nuestroamericanos. Las experiencias de comunicación, medios alternativos, que también los hay muchos, a veces actúan demasiado atomizados y no logran enfrentar el gran dispositivo mediático y monopólico, pues, que tiene el poder del capital a nivel global. Ejercicios de comprensión de la realidad, investigaciones con metodologías alternativas, que también las hay muchas, y toda una experiencia muy rica de arte de los pueblos, que en últimas esto se convierte en los elementos prácticos y concretos de resistencia cultural, que es fundamental en todo proyecto de liberación y en todo proyecto político de transformación de la realidad. O sea, si no logramos una emancipación cultural a través de estos u otros y otros medios, pues muy difícilmente vamos a lograr una emancipación de orden político, porque la cultura y la ideología opera como un elemento de avanzada, o sea, que está más adelante de los ejercicios de orden político, y luego retroalimenta nuevamente la ideología, es decir, los pueblos que ganan conciencia y decisión de lucha, que resisten desde la cultura, pueden emprender mejores luchas, y luego esas luchas logran politizar y formar ya masivamente muchísima gente, que es lo que ha pasado en las últimas coyunturas, con estos estallidos sociales, con estos levantamientos populares que viene ocupando este territorio nuestro americano. Es la cantidad de jóvenes, especialmente hombres y mujeres, que se forman políticamente en una lucha como esta, es incontable. Y nuevamente, recurriendo a citar a Marx, diría que una jornada de estas luchas es una escuela que reemplaza a décadas de paciente formación, y las dos cosas hay que hacer, pero se materializan en este momento político de esa manera. Entonces, proyecto cultural es clave como eje de lucha y construcción de esta estrategia nuestroamericana de liberación y construcción socialista. Ok. Aí está a última lâmina. Agora. A gente que agradece, Alfredo, tua participação com a gente. Em tempos não remotos, a gente agradeceria com uma cesta repleta de alimentos agroecológicos do campesinato brasileiro do MPA, mas não tendo como, gostaria de agradecer ao Alfredo, à companheira Cláudia, à Luz, pela tradução, para nos ajudar a compreender, né, a nossa importância quanto à articulação dos povos, pela emancipação e autodeterminação dos povos e pela expulsão dos invasores imperialistas dos nossos territórios, né? Então, eu queria agradecer com uma poesia que eu gosto muito, do companheiro Walter, lá do Paraná. Não luto só por mim mesmo, nem só pelos brasileiros. Luto pelos companheiros que enfrentam o capital. Quem vem explorando geral, nesse sistema tão bruto, onde quem produz o fruto ganha nada no final. O capitalismo é o nome do sistema de produção, que vive a contradição do capital e do trabalho. Mas esse sistema é fruto, é falho, pois ignora a pessoa, a vida que nada é boa para quem vive do trabalho. É contra isso que eu luto, buscando transformação. Mudar essa relação é uma luta fundamental, e repartir por igual toda essa produção, colocando em cada mão o que é nosso ao natural.
E essa luta é graúda, não dá para fazer sozinho. Tem que ajudar o vizinho, do Brasil ao estrangeiro, quem sabe o mundo inteiro, com o mesmo objetivo, mudar o modo produtivo e distribuir o dinheiro. É assim que vejo as coisas, e o que vejo me anima. Vejo a família latina se unindo, se dando as mãos, formando uma multidão que luta nas mesmas vezes. São operários e camponeses, são latinos em ação. Graças, camaradas. Esperança. Que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas, en comunidades con él nos encontramos y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yuta y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yuta. Corre que viene los pagos, sácale el kit de guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene los pagos, sácale el kit de guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste, africano, resiste, resiste, América, resiste. Resiste, Irak, resiste, resiste, Mapuche, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas, en comunidades con él nos encontramos y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yuta y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yuta. Corre que vienen los pagos, sácale el kit de guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que vienen los pagos, sácale el kit de guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste, africano, resiste, resiste, América, resiste, resiste, Irak, resiste, resiste, la tierra, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos y este cuento recién ha comenzado.